Para nuestra última conferencia, escucharemos el tema La nutrigenómica en las dietas personalizadas, a cargo de la doctora María Elizabeth Tejero Barrera. Ella cursó la licenciatura en Nutrición y Ciencias de los Alimentos del Departamento de Nutrición de la Universidad Iberoamericana. Obtuvo el grado de Maestría en Nutrición Humana del Departamento de Nutrición de la misma universidad y el doctorado en Ciencias de la Nutrición en la Universidad de Texas, así como el postdoctorado en la Southwest Foundation for Biomedical Research en San Antonio, Texas. Actualmente es investigadora en Ciencias Médicas D, adscrita al Laboratorio de Nutrigenética y Nutrigenómica del INMEGEN y miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 2. Desde 2009 colabora en la línea de investigación en nutrigenómica, englobando proyectos dirigidos a investigar la interacción entre el genoma y los compuestos presentes en los alimentos, entre otros temas. Ha publicado 70 artículos de investigación en revistas internacionales y nacionales y 8 capítulos de libro. Ha dirigido 31 tesis, que incluyen 3 de doctorado, 8 de maestría y 20 de licenciatura. Desde 2011 es profesora del posgrado de la UNAM y ha recibido 10 distinciones. Por favor, recibamos a la doctora Elizabeth con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a este evento, pues es desde luego un enorme honor, ¿verdad?, el formar parte de él, y sobre todo porque se asocia a la celebración del Día del Nutriólogo, cosa que es profesión que muchos de nosotros celebramos. Bueno, me gustaría iniciar hablando de manera muy general de los cambios que tal vez muchos de nosotros hemos visto a través del tiempo con respecto a la forma en la que se ha estudiado a la nutrición, ¿no? Y bueno, aunque este gráfico, digamos, identifica unas etapas que podríamos ya viendo con detalle, ver como tanto imprecisas, nos sugiere que ha habido un cambio a través del tiempo, y este cambio está fuertemente relacionado con la disponibilidad de tecnología y con el cambio que también ha existido en la forma de realizar investigación sobre ciencias de la salud. Entonces, por supuesto, también la producción de nuevos conocimientos ha permitido que estos se apliquen, se incorporen, por ejemplo, en la forma en la que se han transformado los alimentos y en la forma en la que estos actualmente se ofrecen, y también en el caso concreto de la nutrigenómica, el hecho de que actualmente conozcamos la estructura del genoma humano y que conozcamos una gran parte de su variación, nos ha permitido también entender que interactúa constantemente con factores que se encuentran en el ambiente, y una parte muy importante de estos factores van a ser las sustancias presentes en los alimentos, ¿no?, los compuestos presentes en la dieta. Precisamente del conocimiento de estos dos elementos, es decir, de la variación genética propia de la especie humana y de las sustancias presentes en los alimentos o nutrimentos, se ha acuñado, se ha generado este concepto que conocemos como nutrición molecular, también llamada genómica nutricional, en la cual se pueden estudiar las interacciones entre estos dos componentes a través de dos puntos de vista. La nutrigenética, por ejemplo, que estudia la variación presente en los genes y cómo esta variación puede influir en la forma en la que se utilizan los nutrimentos y otras diferentes sustancias presentes en alimentos, y a lo que propiamente llamamos nutrigenómica, que va a ser cómo estas sustancias presentes en los alimentos van a modificar la actividad de los genes, es decir, van a modular su expresión. Esto ocurre a través de una diversidad muy interesante de mecanismos que vamos comprendiendo con mayor detalle. Y por supuesto, existe una gran inquietud, un gran interés en aplicar estos conocimientos, ¿verdad?, a
poder mejorar la salud humana, a prevenir enfermedades, a tener mejores estrategias terapéuticas. Sin embargo, esta no es una tarea pues en absoluto sencilla, ¿no? Puesto que, como vamos a hablar en un momento, pues hay una cantidad importante de consideraciones que hacer antes de que estos conocimientos puedan ser convertidos o traducidos en estrategias concretas. Entonces, nosotros sabemos que si nosotros analizamos, por ejemplo, el efecto de un tratamiento en un conjunto de individuos, aunque este conjunto sea aparentemente homogéneo, pues vamos a encontrar una diversidad de respuestas, ¿no? Vamos a tener, como en este ejemplo, ¿no?, en el cual se ilustra el efecto, ¿no?, hipotéticamente, del consumo de ácidos grasos omega 3 poliinsaturados, y encontramos que en este grupo de personas tratadas, pues algunos tuvieron una disminución del colesterol ligado a LDLs, tenemos otro grupo que no presenta ninguna diferencia y tenemos pues un tercer grupo en el cual hay un incremento, ¿no?, de estas lipoproteínas o del colesterol ligado a estas lipoproteínas. Entonces observamos pues que si nos damos a la tarea de analizar las respuestas de una forma más específica, es decir, si no nos limitamos únicamente a trabajar con los promedios, ¿no?, de los grupos, podemos observar esta diversidad de respuestas. Y pues estos hallazgos, ¿verdad?, son comunes en pues, prácticamente cualquier proyecto que hagamos de intervención en el que se modifique de alguna forma el consumo de alimentos o el consumo de algún nutrimento en particular. Y esto pues ha creado o nos ha permitido visualizar la necesidad de poder tener tratamientos que sean individualizados. De ahí surge pues esta idea, ¿no?, esta inquietud de poder hacer prescripciones de tipo personalizado, ¿no? Y en algún momento pues se ha hablado de esta nutrición personalizada que pues da título a esta plática. Pues hace unos pocos años, pues algunos expertos que trabajan en este tema han ido dejando este término personalizado porque precisamente da la idea de que es posible hacer una prescripción, o sería hipotéticamente posible hacer prescripciones para individuos, ¿no? O sea, que efectivamente fueran completamente individualizadas. Y han cambiado este término actualmente por el de nutrición de precisión. Y el propósito de hacer esta modificación o hacer este señalamiento consiste en dejar claro que existen muchos elementos que no conocemos, que todavía no sabemos, ¿no?, acerca de estos fenómenos que hacen a cada individuo distinto y que pues todavía existen, digamos, algunos vacíos de conocimiento de los cuales pues estamos conscientes y sin embargo, bueno, pues continúa la investigación sobre esta área activamente y en algunos casos pues sí se han encontrado algunos nutrimentos, algunas variantes genéticas presentes en las rutas metabólicas de distintas sustancias que pueden estar presentes en los alimentos o que pueden ser producidas en el organismo, para las cuales sí es posible, aunque no propiamente hacer una prescripción específica, sí existe el conocimiento de que la presencia de estas variantes en ciertos genes puede pues modificar, por ejemplo, los requerimientos o de un determinado nutrimento, o bien modificar las respuestas o contribuir de una manera importante a explicar esta diversidad de respuestas a un cierto tratamiento. Pensemos, por ejemplo, en lo que ocurre en el caso de las recomendaciones de nutrimentos, ¿no? Si nosotros observamos cómo se distribuyen, en este caso, bueno, el ejemplo se refiere a requerimientos de proteína, entonces podemos observar que pues en realidad no tenemos una campana de Gauss, ¿no? No tenemos una distribución normal, lo que tenemos pues son varias distribuciones que presentan pues frecuencias diferentes, ¿no? Y podríamos encontrar
pues una media, ¿no? Que corresponde a esta distribución. Aquí tenemos pues otro conjunto de individuos que tienen valores diferentes y que, bueno, cuyas frecuencias son menores al primer conjunto, y algunos otros individuos, ¿verdad?, que se alejan de estas distribuciones que son las que agrupan a la mayoría de los individuos. Entonces, este tipo de hallazgos o este tipo de comportamientos los podemos encontrar en pues prácticamente cualquier nutrimento que nosotros estudiemos, y pues esto nos muestra, ¿no?, la diversidad que existe entre individuos que puedan ser aparentemente comparables entre sí. Y pues yo creo que antes de entrar en este terreno específico, ¿no?, de la información que se requeriría para poder hacer prescripciones de mayor precisión, es importante preguntarnos, bueno, ¿qué factores son los que nos hacen únicos, ¿no? Y pues aquí me estoy tal vez limitando a factores pues estrictamente biológicos. Sin duda hay muchos otros factores que nos hacen pues los individuos que somos. Y entre ellos, bueno, pues sabemos que el genoma, es decir, la variación genética que cada uno de nosotros tiene, pues nos hace seres individuales. También el ambiente al cual hemos estado expuestos desde la vida intrauterina hasta la fecha, pues cada uno tenemos una historia única, y como ya mencioné, estos factores ambientales están en una constante interacción con los factores genéticos, y esto va a moldear, entre otras cosas, el tercer factor que tenemos en la diapositiva, que es el epigenoma, es decir, el conjunto de marcas epigenéticas que se van, que se conforman sobre el genoma, como el nombre lo indica, y que van a tener un papel fundamental en la regulación de la expresión y de la actividad de los distintos genes. Y que, bueno, en este sentido, por ejemplo, existen estudios muy interesantes en los que incluso individuos que tienen el mismo genoma, es decir, gemelos idénticos que han vivido en distintos ambientes, tienen epigenomas diferentes, ¿no? Y pues hay múltiples ejemplos en la naturaleza de cómo estos factores genéticos pueden moldear este epigenoma, y a su vez dar lugar a características físicas, a fenotipos claramente diferentes, ¿no?, entre individuos de una misma especie. Entonces, es también importante mencionar que, bueno, el papel de los nutrimentos en la programación de este epigenoma es importantísimo, amerita pues toda una plática o incluso todo un simposio, porque pues es realmente muy amplio, y este es un área de la genómica que, pues, si bien ha avanzado muy rápidamente en los últimos años, porque pues existen las herramientas para estudiarlo con mucha mayor profundidad, ha mostrado una complejidad tan grande que sin duda pues el avance será pues todavía lento, ¿no? Estamos muy lejos de que la información epigenética pueda ser aplicada con alguna finalidad, como por ejemplo algún tipo de aplicación en relación a alguna enfermedad o alguna actividad preventiva. Otro factor que también nos hace únicos, y que pues ha sido un tema muy estudiado y que la información pues ha crecido de una forma muy importante en los últimos años, es el microbioma. Cada uno de nosotros, y bueno, pensemos que el microbioma existe en muchas partes de nuestro organismo. Sin duda, pues el que más se ha estudiado en los últimos años pues ha sido el microbioma que habita en el tubo digestivo, y que, bueno, también va a tener esta característica de ser diferente para cada individuo, y también responder en alguna medida a la variación en factores ambientales, específicamente la dieta, ¿no? Y bueno, finalmente también existen algunos otros elementos, ¿verdad?, que nos hacen únicos y que pues van a tener también un impacto importante sobre nuestra salud y sobre cómo se moldean estas interacciones entre nuestros genes y los factores ambientales, como serían, por ejemplo, nuestros gustos y preferencias. Bueno, volviendo a este aspecto de la nutrición de precisión, bueno, tomo que es una de las muchas definiciones, ¿no?, que existen a este respecto, y a lo que se refiere es a que este abordaje, ¿no?, de la nutrición se basa en considerar relevantes las características particulares de cada persona para adaptar mejor las medidas terapéuticas o preventivas de una manera más individualizada. Es decir, pues vaya, no es
no es una definición muy precisa, pero bueno, sí nos permite pues entender cuál es el propósito de este abordaje o esta manera de conceptualizar las posibles aplicaciones de la nutrición, y se basa en pues dos factores muy importantes: la diversidad genética y por otra parte también pues en la disponibilidad de los alimentos, ¿no?, que finalmente cada individuo tenga. Y bueno, con base en estos conceptos, ¿verdad?, es posible pues mantener el trabajo de investigación, aunque como ya mencioné anteriormente, todavía pues lejos de poder hacer prescripciones, de poder hacer intervenciones muy concretas, puesto que hemos encontrado que particularmente el tema de la diversidad genética entre poblaciones pues es sumamente complejo, sumamente pues necesario, ¿no?, de continuar estudiando. Entonces, bueno, como en este mapa presento, este es un mapa que se utilizó en el estudio un estudio que se realizó en el INMEGEN sobre la diversidad genética de la población mexicana, y que básicamente tenía como propósito el caracterizar la frecuencia de distintas variantes tipo polimorfismos de un solo nucleótido en distintas regiones de nuestro país. Y podemos ver que pues dentro de nuestro país, incluso, ¿no?, dentro de nuestra población mestiza, pues existe una diversidad importante en cuanto a las frecuencias de distintas variantes. ¿Cuáles serían las consideraciones que podríamos nosotros tomar en cuenta para el uso de la información genética con el propósito de hacer alguna prescripción? Bueno, como menciono aquí en la diapositiva, ¿no?, las variantes genéticas tienen efectos muy diversos sobre fenotipos de interés, como podrían ser las enfermedades o factores de riesgo asociados a ellas. En este sentido, a lo que me refiero es a que las variantes genéticas pueden tener en muchos casos efectos sí significativos, pero en realidad pequeños, y en muchos casos estos efectos no son, digamos, relevantes desde el punto de vista biológico, y más aún tampoco son relevantes desde el punto de vista clínico. Y esto es algo que tendríamos que tener muy en cuenta antes de usar o interpretar pruebas genéticas con el propósito de hacer algún diseño o alguna estrategia de tipo dietético. Y por otra parte, bueno, los fenotipos, como las enfermedades, pensemos en enfermedades comunes, en su gran mayoría son poligénicos, es decir, están influenciados por la variación presente en una gran cantidad de genes. Y estas variantes tienen muchas interacciones entre sí, interacciones que en muchos casos pues, son complejas y que están poco estudiadas, están poco caracterizadas. Y pues pensemos que también esta complejidad de interacciones entre variantes genéticas se encuentra inmersa en otro nivel también muy, muy importante de complejidad, que dan los factores ambientales, ¿no? Y esto, bueno, pues también se suma a factores epigenéticos como los que mencioné hace un momento. Es decir, en resumen, ¿no?, tenemos que la información genética, la información sobre variantes genéticas nos explica muy poquito, nos explica una cantidad muy limitada, en la mayoría de los casos, pensando en enfermedades comunes, del fenómeno, y que la información que tenemos sobre las posibles interacciones que tienen estas variantes con compuestos presentes en la dieta es todavía bastante limitada. Entonces, en esta gráfica tenemos una representación entre la frecuencia de distintas variantes y el tamaño del efecto. Entonces, usualmente lo que encontramos es que aquellas variantes que tienen un efecto muy grande, o sea, pensemos en enfermedades monogénicas, ¿sí? Ese es el caso de una variante genética con efecto grande, pero suelen ser muy poco frecuentes en la población. Y aquellas variantes más frecuentes, más comunes, tienden a tener efectos muy pequeñitos. Veamos en el caso de la obesidad, ¿no?, en este gráfico pues, que simplifica mucho el concepto. Tenemos que en la obesidad común, dejemos a un lado la obesidad monogénica o la obesidad relacionada con síndromes. En la obesidad común existe en muchas variantes, múltiples variantes con efectos pequeñitos que aún sumados van a tener un peso menor que factores ambientales.
Y esta es posiblemente una de las enfermedades comunes cuyo bagaje genético ha sido más estudiado en los últimos años, ¿no? Entonces, algo muy similar ocurre con la diabetes tipo 2, con las enfermedades cardiovasculares, es decir, un gran número de variantes con efectos aún, digamos, en su adición relativamente pequeños. Ahora, es innegable, ¿verdad?, que sí existe un factor genético que tienden a agregarse en familias, sin duda, ¿no? Sin embargo, que esta información nos sirva para hacer una predicción, ¿no?, con respecto al riesgo que tiene un individuo que es portador de estas enfermedades, pues realmente esto no es recomendable, puesto que existen muchos otros factores que finalmente pueden determinar en mayor medida la aparición de estas enfermedades. Ahora, existen un pequeño número de variantes genéticas. Aquí me estoy refiriendo concretamente a SNPs, o sea, polimorfismos de un solo nucleótido, que sí han sido muy estudiados y sobre todo han sido muy replicadas sus interacciones con algunos compuestos presentes en alimentos. Hay un pequeño número de estas variantes, como ya mencioné, y aún, digamos, dentro de lo que se han caracterizado, que han sido extensamente estudiadas y los resultados han sido validados en distintas poblaciones, aún así sigue siendo información que debe de interpretarse con cautela, ¿no? Menciono aquí 3 ejemplos, sin duda el de la apolipoproteína E es el más estudiado. Brevemente les presento aquí las frecuencias de las 3 isoformas más comunes de la ApoE y sus posibles combinaciones. No sabemos que las 3 isoformas más comunes son la 2, 3 y 4 y estas pueden presentarse en distintas combinaciones y tienden a mantener estas proporciones en muy distintas poblaciones a través del mundo, lo cual es muy interesante. Y bueno, algo que es pues notable, ¿no?, de esta variante presente, o estas variantes, porque en realidad cada isoforma se deriva de 2 SNPs, de 2 variantes que van a producir la sustitución de 2 aminoácidos, es que, bueno, como ya mencioné, ¿no?, existen muchos estudios. Ustedes buscan en la literatura, pues van a encontrar al menos en la última búsqueda, más de 4,000 estudios que analizan la interacción entre la ApoE y compuestos presentes en la dieta, particularmente en relación al riesgo de enfermedades cardiovasculares y más recientemente en relación al riesgo de Alzheimer. Y si nos vamos a ensayos clínicos específicamente, bueno, hay más de 100 de estos estudios. Es decir, esto ha sido ampliamente estudiado. Si lo comparamos con algunas de las variantes que se citan o que incluso se utilizan comercialmente para hacer prescripciones dietéticas, que tienen, si acaso, 2 o 3 estudios muy pequeños en poblaciones que no guardan ninguna digamos, o no son comparables, ¿no?, con poblaciones en las cuales se está intentando hacer alguna prescripción, pues vamos a ver que la información que hace falta producir, ¿no?, los estudios que hace falta realizar son todavía muchísimos, ¿no? Y de este ejemplo de la ApoE, pues me interesa mucho resaltar que, bueno, con base en todos estos diferentes estudios que se han realizado, se ha podido pues construir una tabla como esta, en la que podemos ver distintos abordajes dietéticos, ¿no? Por ejemplo, el uso de fibra soluble, de aceite de pescado, de esteroles provenientes de plantas, de proteína de soya, y podemos ver que individuos con distintas isoformas de ApoE tienen distintas respuestas en lo que respecta a cambios en factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, concretamente las lipoproteínas de baja densidad o la ApoB. Y bueno, interesantemente tenemos que los portadores de ApoE4, que van a ser los individuos que muestran mayor riesgo cardiovascular, son los que, por ejemplo, no responden de una forma consistente a, por ejemplo, el tratamiento con aceite de pescado, ¿no? Aquí observamos que tienen incluso descenso en las HDLs y aumento en las LDLs, ¿no? Entonces, esto me interesa señalarlo porque pues, es un grupo que, de acuerdo a un buen número de estudios, pues no se verá necesariamente beneficiado, o al menos no desde el punto de vista de disminuir sus factores de riesgo cardiovasculares. Sí consume o se aumenta su consumo de ácidos grasos poliinsaturados omega 3, ¿no? Entonces aquí tenemos pues un ejemplo interesante de un genotipo, un conjunto de genotipos
que han sido ampliamente estudiados a través de investigaciones que han manipulado componentes presentes en la dieta y que, bueno, pues han mostrado con cierta consistencia. Les digo, esto no quiere decir, les digo, que ya sea una recomendación, ni mucho menos. Sin embargo, como les digo, existe un cuerpo de conocimiento que ha permitido el establecer pues que estos son los efectos que se pueden esperar en los portadores de cada uno de estos genotipos. Y es importante mencionar que este es uno de los genotipos que tiene un efecto grande comparado con el de otras variantes presentes en otras, por ejemplo, apolipoproteínas. Bueno, como muchos de ustedes saben, existen en el mercado pues una variedad muy grande de pruebas genéticas que se han desarrollado con la finalidad precisamente perdón, de hacer prescripciones dietéticas con base en esta información. Entonces, hace casi 3 años, la Sociedad Internacional de Nutrigenómica y Nutrigenética publicó un documento en el que hace algunas recomendaciones y hace algunas aclaraciones sobre por qué el uso de esta información con esos fines es todavía prematuro, ¿no? Y básicamente se resume esta publicación, la cual les recomiendo mucho revisar, en que falta evidencia. ¿Sí? Ese es básicamente el mayor problema. No quiere decir que los factores genéticos y sus interacciones con compuestos presentes en alimentos no sean importantes, pero falta evidencia que permita demostrar que estos efectos son reproducibles, que ocurren en distintas poblaciones de la misma forma, que efectivamente el tener información genética me permite hacer una prescripción mejor, más eficiente, tal vez más barata que el no tener esta información. Y sobre todo, otro punto también muy importante, pues que el uso de este tipo de pruebas genéticas también tenga un manejo responsable desde el punto de vista de que, bueno, pues esa es información que debe de obtenerse bajo un marco legal y un marco ético, pues que se ha venido desarrollando también en diferentes países, incluido en México. Y bueno, en realidad, pues este documento nos deja ver también muy claramente que a final de cuentas lo que debemos de buscar pues es este uso de la información científica basado en evidencia de buena calidad, y que bueno, esto será lo que eventualmente pues nos permita hacer un uso adecuado y responsable de la información que se genera a través de la investigación científica. Muchas gracias.